actividad práctica número 2, y en particular, por eso les decía, bueno, no es que no vamos a realizar el 1, sino que vamos a comenzar a trabajar con el ejercicio 2, que habíamos dicho en el encuentro anterior que este ejercicio lo tomamos a partir de un trabajo final de investigación de una alumna en ese momento que se recibió de licenciada en nutrición. Bien, inclusive rápidamente cuando estábamos terminando el encuentro del día martes, habíamos planteado e identificado qué tipo de variables tenía esta matriz de datos. Esto es una matriz de datos, ¿sí? Cada fila es un niño, porque estos son niños que concurren al nivel inicial y a los cuales se los encuestó, bueno, más que a ellos, quizás a sus tutores, acerca del consumo de bebidas sin alcohol con edulcorante, ¿sí? Para ver qué es lo que consumían. Entonces acá tenemos una primera niña femenina que pesa 19,80 kilos, ¿sí? Que tiene 4 años, que toma jugo o edulcorante Mocoretá, y este jugo tiene edulcorantes no nutritivos. Hago esta lectura para que ustedes comprendan que en la matriz de datos que van a tener y que van a acostumbrarse a armar, en el sentido de la fila, es la unidad de análisis, es un individuo, ¿sí? Por eso estoy haciendo esta lectura en el sentido horizontal. Digo bien, horizontal. En el sentido vertical, ustedes tienen las distintas variables que se observan en el estudio. Esta es una parte, ¿no es cierto?, del estudio. Acá se observó, en estos niños se observó el género, el peso, la edad y de las bebidas que tomaban, qué marca eran y si tenía edulcorantes no nutritivos. Entonces, esto lo destaco porque cuando ustedes trabajen en Excel, la organización de una matriz de datos se hace de esta manera. En Excel, una fila es una unidad de análisis y las columnas son las distintas variables. Bien, una vez presentada la matriz de datos y las distintas variables, bueno, si a nosotros nos piden que hagamos un análisis de esta matriz de datos, que como ven tiene unos cuantos niños, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo vamos a trabajar cada variable, porque está más que claro que hay variables que son cualitativas y algunas son cuantitativas continuas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar haciendo una descripción de estos niños. Son niños que acuden a escuelas de la ciudad de Gualeguaychú. Es decir, vamos a ver qué característica tiene este grupo de niños. La primera característica que vamos a analizar es el género. Entonces, ¿cómo vamos a informar el género en este caso? En este caso, el género está planteado como femenino y masculino. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué tipo de variable es? Ya ustedes me contestaron, el encuentro anterior es una variable cualitativa de tipo nominal, es dicotómica. Este es un término nuevo, es decir, dicotómica, tengo dos situaciones, o es femenino o es masculino, dicotómica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a analizar, voy a ir a la parte de abajo, cuáles son las opciones que tengo para organizar esta información de género. Las opciones que nosotros vimos para las variables cualitativas son o una tabla o un gráfico particular, ¿sí? Recuerden que para las variables cualitativas los gráficos podían ser circulares, de barras separadas, pictogramas, infogramas, y en este caso vamos a ver las dos situaciones, mejor dicho, tres opciones de organización de la información, y vamos a plantear a ver cuál de estas opciones que vamos a manejar es la más adecuada para informar acerca del género en este grupo de estudio, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos primero? Una opción 1 sería armar una tabla. Cuando digo opciones, es las formas de presentar o de organizar la información, ¿sí? Cuando ya tengo que hacer un informe. Entonces, la opción 1 que vamos a manejar es armar una tabla. La tabla es la tabla característica para variables cualitativas de tipo nominal, que eso lo vimos ya hace unas clases atrás, y como toda tabla tiene un cuerpo, ¿sí? que, en el que se expresa la variable que estamos analizando, la frecuencia, es decir, contar la cantidad de individuos con esa variable, y en la parte superior el título, que ya vamos a ver bien cómo se arman los títulos. Bien, entonces, si optamos por esta opción 1, la forma de organizarlo es colocando la variable, que tenemos una situación dicotómica, femenino-masculino, contamos la cantidad de niñas y la cantidad de niños que hay en el grupo de estudio. En el grupo de estudio total hay 40 niños, de los cuales 16 pertenecen al género femenino y 24 al género masculino. En esta columna está expresada la frecuencia en valores absolutos, mientras que en la columna que tienen a la derecha en valores relativos porcentuales. Entonces yo digo que el grupo de estudio está caracterizado en un 60% por el género masculino, ¿sí? Esa es una interpretación que hago. Esta sería una opción, sería armar una tabla. La otra opción vamos a pensarla como un gráfico, ¿sí? El gráfico, acá les puse un gráfico circular, porque recuerden que una de las características de los gráficos circulares es que en lo posible debían tener pocas porciones, pocas segmentaciones para que se interpreten mejor. Yo después les armé una con muchas porciones con otro tema y van a ver que se confunde. Bueno, acá tenemos dos porciones que es lo que nos dice el gráfico. El título del gráfico está en la parte inferior. El detalle es que en la tabla lo teníamos en la parte superior y para los gráficos en la parte inferior. Esta forma de distribución de los títulos, siempre que nosotros estemos hablando de realizar un informe dentro de un texto, ¿sí? No como presentación en un PowerPoint. Entonces ahí sí el título lo ponemos siempre en la parte superior. Bien, como estamos armando un texto, estamos armando un informe escrito, entonces el título de este gráfico va a ir en la parte inferior. Y me voy a detener, o sea, del gráfico no hay mucho que explicar, es un gráfico muy sencillo, después vamos a ver si realmente lo dejamos o no. Es un gráfico que tiene dos porciones, hay una porción que es mucho más, o sea, bastante más amplia que la otra, que es la porción que representa al grupo de niños, o sea, al grupo del género masculino, que es el 60%. Ahora me voy a detener un ratito en el armado del título, ¿sí? Porque justamente yo mirando una de las primeras clases que hablamos de este tema, no habíamos hecho hincapié en cómo redactar el título. Si ustedes pueden observar que acá en el título, lo voy a poner un poquito más grande, me parece que están preguntando algo. A ver, ¿hay alguna No, consulta? lo que ¿Sí? están diciendo es que debería ser sexo, no género, Silvia, que está bien. Bueno, está, perfecto. Lo que pasa que esto cuando se hizo, si ustedes miran la fecha, chicos, en el 2008, Sí. todavía no estaba tan difundido, digamos, esto de la diferenciación entre sexo y género, como está hoy día, ¿no? Sí, en realidad es decir, las alternativas de respuesta era femenino y masculino, estoy de acuerdo que debería ser sexo, porque sabemos que en géneros tenemos más opciones, ¿sí? Bien, bien es válida el comentario. Volviendo al título, quisiera que ustedes observen que hay distintos colores
¿sí? Que yo marqué acá, resalté, porque en un título, y esto por favor que les quede claro, tomen nota, en el título tiene que aparecer siempre la unidad de análisis, o sea que en este caso la unidad de análisis sobre el cual está la variable que nosotros estamos analizando. La unidad de análisis acá es un niño, pero es un niño particular, es un niño que consume bebidas sin alcohol con edulcorante, ¿sí? La variable que estamos observando acá es el género. No estoy hablando de la variable de estudio del trabajo en sí, sino lo que estamos mirando en este gráfico, en esta columna de la matriz. Lo que está en amarillo es la variable. Entonces, en el título tiene que expresarse claramente la unidad de análisis, la variable. Ahora tenemos otro color que corresponde a el lugar, es decir, que es el aspecto que en los libros de metodología, cuando lo vean, le van a llamar el aspecto espacial, ¿sí? Es lo que está acá en celestito, y al final, donde figura el periodo en que se hizo el estudio, que se recolectó la información, es el aspecto temporal. Entonces tenemos la unidad de análisis, la variable, el aspecto espacial es decir, dónde se llevó a cabo, en estas escuelas, en este lugar que es Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y finalmente el aspecto temporal. En algunas ocasiones, por cuestiones de redacción, a veces aparece primero la variable y después la unidad de análisis. Eso, digamos, es algo que uno lo va armando según como quede clara la redacción. Y lo primero que tenemos acá, que es la expresión distribución, es la acción que está mostrando este gráfico. Este gráfico lo que me está mostrando es una distribución, es algo que yo estoy separando los niños de las niñas, ¿sí? Es la acción que estoy mostrando. Entonces, fíjense, yo voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que el título, para que sea completo y para que ese gráfico o tabla hable por sí mismo, tiene que tener 5 aspectos bien definidos. Acción, unidad de análisis, variable, el aspecto espacial y el aspecto temporal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque es importante que ustedes en cualquier informe que tengan que hacer, que van a poner una tabla, un gráfico, esa información esté muy clara para saber de dónde, ¿sí? O de qué se trata ese gráfico. A ver. Recomendación voy a darles. Foto Sí. a esto, captura de pantalla, chicos. Sí. Porque esto es clave. Y ahora sí, hay una pregunta en el chat, Silvia. Marcos dice, no comprendí bien a qué se refiere la acción. La acción es, por ejemplo, en este gráfico estás viendo que hay una distribución, o sea, distribuir es decir, separé cuántos niños hay y cuántas niñas hay, ¿sí? A eso se refiere distribución. En esa acción, un poquito más adelante, ustedes van a tener alguna acción como, por ejemplo, comparación, o sea, la acción de comparar dos grupos. Puede ser también relación, cuando relacionamos dos variables, es decir, qué es lo que estás mostrando en esa tabla o gráfico. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Dice que sí. No Ok. necesariamente va a estar al principio de la oración, chicos, porque podría ser que alguno de ustedes lo quiera escribir diciendo niños que consumen bebidas sin alcohol con edulcorante, es decir, la unidad de análisis, lo que está en verde, y después podrían poner distribuidos según género.
Entonces, en vez de distribución, aparecería distribuidos, pero otra vez estamos haciendo referencia a la acción de distribuir, ¿sí? Que no puede faltar, que es lo que estamos haciendo. Catherine pregunta, Silvia, ¿Sí? ¿ese título va solo para ese tipo de gráfico o todos los títulos tienen esas características generales? Todos los títulos de cualquier gráfico y de cualquier tabla. Tienen que estar es decir, nosotros le estamos expresando la construcción de un título de máxima. Ustedes tal vez en algunos artículos científicos o en alguna información vean títulos que no tienen los 5 componentes que le estamos dando nosotros. Pero ustedes están cursando estadística y sobre todo desde el punto de vista metodológico también tiene que estar muy claro estos 5 aspectos, ¿sí? En cualquier gráfico y en cualquier tabla, sea variable cualitativa como variable cuantitativa. Tengo una ¿Está? pregunta, profe. Sí, ajá, Si yo hubiese hecho una tabla para sí, mostrar el género, ¿hubiese puesto exactamente el mismo título? Ah, bien, gracias. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el título de una tabla y el título de un gráfico? bien. ¿Existe alguna diferencia? Acá tengo acción, acá tengo la unidad de análisis, Bien, Mercedes. sí, Dice el lugar del gráfico, el lugar del título, perdón, y después hay varios chicos que están diciendo el de gráfico va abajo, la posición del título, el de gráfico, en el gráfico en la parte inferior, y en tablas va arriba, dice Nicole. Bien, bien. sí, 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 pero la información que tiene uno u otro es exactamente la misma, ¿sí? Es decir, va a tener los 5 componentes que están puestos acá, es decir, va a tener la acción, fíjense que dice exactamente lo mismo, la unidad de análisis, la variable, el aspecto espacial y el aspecto temporal. Fíjense que ¿en qué temas les parece a ustedes? ¿Por qué es importante el aspecto espacial y el aspecto temporal? Lo voy a preguntar de a uno. ¿Por qué es importante el aspecto espacial? Es decir, ¿a dónde se realizó ese estudio? ¿Por qué les parece que es importante? Dice Catherine, porque capaz en Buenos Aires no son los mismos datos, porque varía dependiendo del lugar, dice Marcos. No se concluye lo Exactamente. mismo, dice Catherine. Sobre todo esto, ¿por qué lo destaco? Porque ustedes en el área de nutrición, los aspectos culturales en cuanto a los hábitos de consumo de alimentos y demás cambian muchísimo de acuerdo a la región, ¿sí? Hablando de hábitos de consumo, por supuesto que podemos hablar de otros temas que también se diferencian, pero seguramente si nosotros hacemos este estudio, por ejemplo, en el norte, bien en el norte, donde digamos, los hábitos culturales de alimentación son bastante diferentes, donde el consumo quizás de agua es mayor. Entonces, lógicamente que los datos van a ser otros. Por eso el aspecto espacial es importante. Y el aspecto temporal, ¿por qué sería importante? Catherine Porque había puesto, Silvia, se da en sí, cierto lugar y en cierto momento. y en cierto momento. Yo estoy segura de que quizás con cómo se viene trabajando a nivel nutricional y con la información que hay, que es una información mucho más amplia, si volvemos a hacer este trabajo que se hizo en el 2008 y lo volvemos a hacer ahora, seguramente, ¿sí?, el consumo de estas bebidas ha disminuido. Es una suposición, ¿sí? Entonces, es importante el aspecto temporal, sobre todo en este tema, porque seguramente tiene que ver también la influencia de la información, si la gente se informa más con respecto a lo que consume, ni hablar ahora con los etiquetados, ¿no? Así que, lógicamente que el aspecto temporal en algunas variables tiene más importancia que en otras. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces teníamos la opción 1,
una tabla, la opción 2, un gráfico. Ese gráfico también pueden ser 2 barras, ¿sí? 2 barras separadas. Y hay una opción 3 que está puesta acá, que es simplemente una oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ante una situación dicotómica. Y si hablamos de, yo le voy a cambiar acá, vamos a poner ahí. Como es una situación dicotómica, es lo mismo que cuando decimos vivo, muerto, bueno, en este caso masculino, femenino, se cura o no se cura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, al ser dicotómicos, con una oración podemos solucionar la expresión del resultado, digamos, con respecto al sexo. Fíjense, yo lo escribí de una manera, puede estar expresado de otra. Esta es una alternativa, pero les quiero destacar algunas cosas. El grupo de niños en estudio, y entre paréntesis coloqué la cantidad de niños que se estudiaron, estaba integrado, porque ya se hizo, en un 60%, y cuando yo pongo un porcentaje en perdón, no lo puedo marcar porque no veo arriba. Yo Bien, te lo marco. dale. En un 60%, cuando ponemos un porcentaje, abrimos un paréntesis y aclaramos qué es el 60% en nuestro estudio, ¿sí? Es decir, la cantidad, en este caso, de niños que hay en nuestro estudio, son 24. Entonces, fíjense que yo puse acá también el grupo de niños, no hablé en este caso ni de población ni de muestra, porque estamos haciendo un primer análisis exploratorio. Entonces, es el grupo de niños en estudio. Ahora, resumiendo, nosotros tenemos 3 opciones, ¿sí? La primera es la tabla, la segunda es el gráfico, la tercera es una oración. Tenemos que elegir alguna de estas opciones. Es decir, que acá viene un mensaje importante. Cuando hacemos un informe, no es necesario poner la tabla, el gráfico y además escribir lo mismo, porque lo que está escrito ahí es lo que me está mostrando tanto la tabla como el gráfico. Entonces, yo tengo que decidirme de acuerdo a quién voy a presentar el informe, de acuerdo a lo que quiero mostrar, con qué opción, sí, con qué opción me voy a quedar. Entonces, mientras vamos a entrar de nuevo en un ratito, porque ya queda poco, ustedes van a ir pensando cuál sería la mejor forma de expresar la situación del grupo con respecto al sexo, ¿sí? En cualquiera de las variables que vamos a ver cualitativas, vamos a manejar esta situación, a ver qué hacemos. ¿Con cuáles de las opciones se quedarían ustedes? ¿Con la tabla, con el gráfico o con una oración? Si tienen que hacer un informe, por ejemplo, trabajan en un centro de salud, cuya área de influencia está, digamos, estas escuelas, y Ahí ya están respondiendo los chicos. sí. Hay varias. Sí. Algunos elegirían la tabla, otros el gráfico, y Celina elegiría la opción 3, porque dice que ya con esa oración se entiende que el porcentaje responde a niños. Hay un mensaje de Catherine que Sí. hay que tener cuidado con la expresión, porque dice, si es algo más informal, pondría la oración. Lo vi, sí. Que en realidad, bueno, eso te lo dejo a vos. Y después dice, porque es Sí. más fácil de comprender para todos. Bien, bueno, eso hay que analizarlo. Me parece bien lo que planteó Catherine para analizarlo, porque cuando nosotros queremos hacer una difusión masiva, más informal,
A ver, el término informal no sé si es el adecuado, sino es una difusión que llegue a personas que, digamos, no estén obligadas a tener algún conocimiento de estadística o matemática y que la información, digamos, llegue hacia ellos. Yo creo que en ese caso sí hay que elegir un gráfico, ¿sí? Porque a veces los gráficos, inclusive hasta puede ser un pictograma, con esquemas, en ese caso llegamos con la información en forma, digamos, más sencilla. Ahora, no sé qué quiso expresar con informal. Justamente esta oración, que es la opción 3, es cuando nosotros estamos haciendo un informe, casi diría en el orden de un informe más bien, si quiero seguir utilizando el término, un informe formal, ¿sí? O bien ya un informe científico. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que ser muy precisos en lo que escribimos y mostramos. Quiero aclarar que los gráficos circulares son más de uso de difusión masiva, ¿sí? A ver, ¿ahí alguien quería hablar? Sí, ahí dice Catherine que se expresó mal, pero depende cuál sea el destinatario, elegiría cierta opción. Sí, claro, por supuesto, Bien. estamos de acuerdo. De hecho, que el destinatario, me parece a mí que es más sencillo mirar este circular y decir, bueno, hay una porción más grande que la otra, ¿de quién es esa porción más grande o a quién representa? A tener que hacer una lectura de esta tabla, que por más que sea la tabla más simple, tenemos hasta conceptos que no son conceptos que digamos muy habituales, ¿sí? Entonces hay que mirar más números, es como que hay que hacer una lectura un poco más profunda. Entonces, la opción que vamos a elegir va a depender a quién va dirigido. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando estamos en situaciones dicotómicas como estas, ¿sí? Y muchas veces por razones de espacio, y digo de espacio físico porque ya sea que estemos armando un póster o escribiendo un artículo, nosotros no podemos escribir hojas y hojas y hojas. Entonces, una tabla así o un gráfico de este tipo me ocupa más espacio que lógicamente esta oración. Y esta oración está diciendo lo mismo que todo lo anterior, que prácticamente está en más de una página, ¿sí? Entonces, cuando son situaciones así dicotómicas, lo podemos solucionar directamente con una oración. Pero estoy de acuerdo que según a quién nos vamos a dirigir, también va a depender la elección de las opciones. ¿Sí? Silvia, No sé, Silvia, sí, capaz que Caro iba a sí, decir lo mismo. Hay una sí, pregunta de sí, vamos. Santiago Trigos. Él sí, pregunta, ¿qué sería difusión masiva? difusión masiva. Un diario es de difusión masiva. Una revista es de difusión masiva. Lo que nosotros observamos en los noticieros por televisión es difusión masiva, ¿sí? Es decir, masiva significa que tengo que llegar a la mayor cantidad de gente posible con esta información, o sea, que sea comprendida por la mayor cantidad de gente, independientemente de la formación que tengan, ¿sí? O del nivel de escolaridad que tengan. Entonces, eso es difusión masiva. No sé si se entendió o Caro o Sergio quieren aclarar algo respecto a eso. ¿Se No, entendió? sí, sí, me Sí, se parece que sí. No entendió sé, bien. Santiago, si lo comprendiste. Sí, dice gracias. En ese caso, entonces se recomiendan los gráficos, pregunta Santiago. Uh-huh. Sí, sí, los gráficos son más atractivos siempre que estén bien utilizados y no sea, por ejemplo, algo que todavía tenía preparado, una cosa así. ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí. Estas son todas las marcas de las bebidas que toman estos niños, ¿sí? Fíjense que este gráfico
no es tan entendible porque tiene demasiadas porciones. Yo, por ejemplo, no sé si ese 2,50% que está acá, ¿sí? Es esta porción o esta, aparentemente son iguales, sí, pero esto confunde. Igual, fíjense, los colores, si bien están bastante bien diferenciados, pero lleva a confusión. Entonces, un gráfico así, que yo lo usé, por supuesto, es un gráfico circular que dijimos que se usa para difusión masiva, este gráfico confunde porque tiene demasiadas porciones. Bien, volvamos a nuestro ejercicio. Bien, ¿estamos hasta ahí? No hay pregunta, dicen que sí. Ok, muy bien. Vamos a la otra variable, porque hay otra variable en esta matriz de datos, voy a subir un poquito, que se está comportando bastante parecido a lo que es el sexo, ¿sí? ¿Cuál es? A ver, ¿qué les parece? Como para organizar esa información. Tipo de edulcorante. Estoy de acuerdo que el tipo de edulcorante es cualitativa, pero no es dicotómica, porque edulcorantes tenemos más de una marca. Salvo que la edad. Si bien sabemos que la edad es una variable que ustedes ya la clasificaron como cuantitativa, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos viendo que todos los niños que se están estudiando tienen entre 4 y 5 años, ¿sí? Acá están. Hay 24 niños que tienen 4 años y 16 niños que tienen 5 años. En este caso, lo vamos a tratar, y algo habíamos dicho ya, como, es decir, lo vamos a organizar a través de una tabla muy semejante a la que vimos recién. Es decir, sería cuántos niños tenemos de 4 años, que son 24, el 60%, y cuántos niños de 5. Es decir, diríamos que casi le estamos dando un tratamiento como una variable cualitativa, pero por una razón de que solamente tenemos 2 edades, 4 y 5, y no tendría mucho sentido trabajarla como una variable cuantitativa, ¿sí? Creo que hay una pregunta. Sí, una pregunta, Silvia, Sí. que es de Mercedes y dice, Sí. yo tenía duda con eso. En cuantitativa Sí. las tablas no siempre van con intervalos, entonces. Exacto. Sí, es decir, cuando nosotros tenemos una variable cuantitativa y hay variación en los datos, lógicamente que van organizadas con tablas interválicas, eso no tenemos duda. Pero en esta situación en particular, o sea, ¿por qué la estamos planteando? Porque tenemos que hacer un análisis previo antes de decir, es cuantitativa, armo una tabla interválica. ¿Qué intervalos armarían entre 4 y 5 años? No tendría sentido, ¿sí? Porque además la información original es no 4 años y tantos meses, sino 4 o 5 años. Fíjense en la matriz de datos, ustedes tienen 4, 5, 4, 5, 5, 5, ¿sí? Es decir, que con esto no tendría mucho sentido armar un intervalo de clase, ¿no? Entonces, sí interesa saber cuántos niños hay de 4 años y cuántos niños hay de 5 años. Y ahí se terminó. No tenemos mucho más para decir en ese sentido, en el sentido de la edad. Si ustedes analizan el título, van a ver que tienen todos los componentes que hoy estábamos hablando, ¿sí? Solo que cambió esto, que dice según la edad. ¿Mm? Es decir, que lo que estamos mirando ahora de ese grupo de niños es la edad. Bien, en este sentido vamos a trabajar de la misma manera, o sea, planteándonos nosotros cuál opción quedaría mejor presentar, si esta tabla, o directamente, no hice las otras opciones, o directamente un gráfico o una oración, ¿sí? Ahora, la oración sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Miren cómo está esta oración.
El grupo de niños estaba integrado en un 60% por niños del sexo masculino. Acá yo podría decir que sobre el grupo de niños estaba integrado por un 60% por niños de 4, y no es tan obvio lo contrario, ¿sí? Tengo que aclarar que el 40% son niños de 5 años. No sé si se entiende lo que estoy queriendo expresar. Es decir, que en el sexo, si puse 60% son niños, ya sabemos que el 40% que queda son niñas, ¿sí? Pero acá yo digo, 60% tienen 4 años y lo que queda para el 100, no sé, si no miro la tabla, si no tengo la tabla, no sé qué edad tiene el 40%. Entonces tengo que aclarar, el 60% tienen 4 años y el 40% tienen 5 años. A ver. Una pregunta, profe, mía. ¿Sí? ¿Podría decir que el 60% tiene 4 años y el resto tiene 5 años? Para no repetir Sí, porcentaje. sí, se puede. Sí, sí. Quizás algunos chicos se pregunten que es obvio que en el nivel inicial es 4 y 5 años, pero puede ser que algún chico por problema madurativo o lo que sea, tenga 6 años en el nivel inicial, y entonces vamos a tener chicos de 4, 5 y 6. Por eso es necesario aclarar que Sí. si algunos son de 4, los otros, ¿cuántos años tienen? Bien. Con esto lo que les estoy queriendo transmitir es que antes de armar o decidirse por una tabla o por un gráfico, tenemos que ver bien, es decir, por supuesto, identificar qué tipo de variable es y si realmente las herramientas que tengo para esa variable tienen sentido y las puedo aplicar, porque si yo digo es cuantitativa y como preguntaron recién, muy bien, tengo que armar una tabla de intervalos, pero en esta ocasión una tabla de intervalos no tendría mucho sentido. Esto que tienen ustedes acá en la parte superior, ¿sí? Es una salida de un soft estadístico, es decir, fíjense, algo que les quiero aclarar, cuando trabajen después con un paquete estadístico, con un soft, las salidas de los soft estadísticos no tienen el formato de presentación para un informe, es decir, que nosotros tenemos que armar con esta información, que lo que hizo en forma rápida fue contarme cuántos niños de 4 y cuántos de 5 tiene, los porcentajes y ver si realmente son todos válidos o hay algún dato que esté perdido. ¿Sí? Entonces, en base a esta salida, yo lo que hago, armo las tablas para hacer un informe, porque ya cursé estadística y sé que una tabla tiene que tener una serie de características como el título, ¿no es cierto? Y el cuerpo de la tabla. Creo que había una consulta, vi por ahí. En los parciales nos tenemos que dar cuenta nosotros que elegir. Eligen, o sea, no lo vean a esto como una complicación. A ver, lo que podemos decirle, bueno, es en función de tal información que se adecúa mejor una tabla, un gráfico o un texto, ¿sí? Creo que esto es muy importante porque van a ir desarrollando un pensamiento crítico para decir, bueno, no, conviene hacer una tabla, ¿sí? O directamente, como en el caso de sexo, por el informe que tengo que hacer, con una oración es suficiente. Bien, muy bien. Bueno, ¿quedó claro lo de cualitativa? Vamos a ir ahora a lo de cuanti. Bueno, después de cualitativa, también por supuesto tenemos el tema de las marcas de edulcorantes y si esos edulcorantes tienen, perdón, las marcas de las bebidas y si esas bebidas tienen edulcorante o tienen azúcar. Yo hice un análisis rápido y ya entramos a las cuanti. Vamos acá. ¿De qué marcas? A ver, en cuanto al tipo de bebida, ¿sí? Vamos acá un poquito más arriba, análisis de las bebidas, acá está.
Esto quiero ver. Quisiera que miren un minutito esta tabla, que es una salida. Acá tengo todas las bebidas, o mejor dicho, todas las respuestas con respecto a las bebidas que dieron. Acá la cantidad y acá el porcentaje. ¿Qué le llamaría la atención, sin mirar las dos últimas columnas? ¿Qué le llamaría la atención en esta salida? Cuando digo salida es porque el programa ya me dijo, bueno, cuántos contestaron que tomaban Ives, cuántos Inca, cuántos Frutafiel, ¿sí? A ustedes, como futuros nutricionistas, ¿qué les llamaría la atención? Esto es no consume. Esa NC significa no consume. ¿Qué podrían decir ustedes así a simple vista? Sin armar la tabla, el gráfico. Como futuros nutricionistas. Sí. Mientras los chicos piensan, Silvia, ahí Santiago Sí. consultó si se podría hacer un gráfico de barras juntas. Las barras juntas van para las variables cuantitativas, no cualitativas, ¿sí? Ahí lo tenés, Santiago. ¿Sí? Las barras están separadas. Está bien la idea de hacer barras, pero no barras juntas. Recuerden que solamente barras juntas para el histograma. Vuelvo a preguntar acá, ¿qué les llamaría más la atención? Esto es no consume. Si el 22,5% no consume bebidas, ya sea con edulcorantes o con azúcar, como nutricionista, ¿qué me tendría que llamar la atención? Que solamente un 22,5% no consume y todo el resto consume alguna marca en especial, pero consume. Bueno, háblame de tu problema como nutricionista, con un porcentaje. Sí, lo estás analizando bien. Entonces, ¿cuál es el problema como nutricionista ahí? Que veo ahí en esos números. Perfecto, dijiste el 22,5, ¿sí? No consume. Y Catherine dice el gran porcentaje que sí consume, ¿sí? ¿Y qué es gran porcentaje en estadística? Sería el 77,5% que Hacer, consume algunos. exacto, hacer 100 todo, ¿sí? Menos 22,5. Ese es el primer análisis porque acá lo que llama la atención es, como dijo Catherine, a ver, Catherine, el gran porcentaje que sí consume. Bien, y ese porcentaje que sí consumen en este grupo de estudio, ¿sí? Es el 77,5. Ahora, después vamos a ver qué es lo que consumen, ¿sí? Dice, perdón, dice Catherine, Sí, Silvia, perdón que te interrumpa. sí, Está bien, que su último comentario es a simple vista, porque había dicho no sí, sabríamos qué porcentaje sí sí. consume. Creo que ahora le quedó claro. Exacto. Por eso aclaré, en este grupo de estudio, Catherine, el 77,5 está consumiendo alguna bebida que tiene o edulcorante o azúcar, ¿sí? Después, lógicamente, las vamos a separar. Así que ahí se hace una primera lectura y fíjense que hasta pueden escribir una primera oración, ¿sí? Donde especifiquen que hay un consumo de estas bebidas en el 77,5 de los niños, lo cual es preocupante. Bien, estas son cosas que son ejercicios para que ustedes empiecen a reflexionar con respecto a la información que tienen. Yo tenía por acá están, de los cuales, si queremos dar un poquito más de detalle, el 62% de estas bebidas, de los que toman estas bebidas, son con edulcorantes y el 15% con azúcar. Creo que ni una cosa ni la otra es beneficioso como desde el aspecto nutricional. Bueno, ahí está. Entonces ahí tenemos el 77,5, que son los que nosotros tenemos que mirar
como futuros nutricionistas. Bueno, ese es un poco el análisis que independientemente de lo que después vamos a armar, si vamos a armar una tabla, si vamos a armar un gráfico de barras separadas, ¿sí? Creo que lo primero que tenemos que observar es eso, ¿sí? La generalidad de lo que está ocurriendo. Bueno, ¿vamos con lo cuantitativo o hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? No, no hay movimiento en el chat, Silvia. Muy bien. Entonces empezamos con lo cuantitativo, que sería el peso. ¿Cómo vamos a informar el peso? ¿Vos lo tenés, Sergio? Sí, yo simplemente quiero hacer una aclaración, porque Sí. hoy quedó ahí cuando vos preguntaste por las variables dicotómicas, Sí. que alguien, no recuerdo quién, dijo que el tipo de edulcorante era dicotómica. Ajá. Y bueno, Sí. me parece que vos interpretaste para el lado de la marca. En realidad Claro. hay dos Sí. tipos de edulcorante. Exactamente. Bien. Y entonces sí, si uno hace mención solo a la cantidad de niños que consumen bebidas con edulcorantes, entonces sí podemos tratarla como no nutritivo. Pero fíjense que no todos, y Silvia lo mostraba recién en la tabla, y ahí quedan algunos huecos vacíos, no todos consumen bebidas que tengan edulcorantes, ¿no? O azúcar. Entonces por ahí ya la redacción de que se puede hacer una oración, por supuesto, primero habría que decir que el 77,5% consume bebidas con azúcares o edulcorantes no nutritivos. ¿Está? Esa es la primera. Y después podríamos decir que de los 31 que consumen, hay 25 que consumen este tipo de edulcorante y el resto consume azúcar. Pero ya es una oración un poquito más compleja, porque no es que nos quedan solo 3 categorías, sino que también hay algunos que no consumen directamente. Entonces hay que hacer un recorte de toda la cantidad de unidad de análisis que estamos trabajando. Sí, bien. Claro, porque habló sobre el tipo y el tipo tiene dos situaciones. Pero en tipo también tenemos aquellos que no consumen. O sea, pero hay dos situaciones, azúcar y edulcorante. Bien, bien. A ver. Una pregunta, entonces, ¿también lo puedo usar para variables cuantitativas? A ver, voy a volver a repetir. Para variables cuantitativas tenemos una opción gráfica que vimos la clase anterior, que es el gráfico, el histograma, que es un gráfico de barras juntas con su polígono de frecuencia. La otra opción que habíamos mostrado para variables cuantitativas era el de tallo y hojas, ¿sí? Entonces, por eso ese no tan enfático de Sergio, porque el circular nunca puede ser para variables cuantitativas. ¿Mm? Está bien, estamos en una situación, estamos aprendiendo, pregunten. Pero esto, por favor, no cuantitativo. ¿Qué es lo que los puede confundir? Que acá hay números, ¿sí? Pero esos números son frecuencias, es decir, cuántos niños tienen esta característica anaranjada que es jugo mocoretá, ¿sí? Es decir, estas son frecuencias, no quiere decir que la variable sea cuantitativa. Y la edad que Bueno, era de no, 4. claro, Nicole sigue Sí, preguntando por la edad, porque era de 4 y sí. 5, pero igual, no, al ser cuantitativa, no podemos dibujar, no podemos hacer un gráfico de sector circular. Una No, tabla sí, pero no un gráfico. Bien, y hay una pregunta más, ahí dice sí, ok, Nicole, ¿eh? Hay una pregunta sí. más que es de Santiago y de Catherine. Santiago pregunta si en ese recorte del que yo hablaba hoy, de los niños, no es necesario agregarlos en el total de niños. Creo que tiene que ver con la redacción de la respuesta que habría, o del texto que habría que hacer para explicar esa tabla. Pero Catherine dice, yo no entiendo lo de válido y porcentaje acumulado, porque está mirando la tabla completa que todavía no hemos explicado nosotros. Esto. Por Esa eso salida. les decía, claro, por eso les decía que solo miren estas dos columnas, ¿sí? Porcentaje válido, bueno, lo voy a explicar, es simplemente, a veces ocurre que en la matriz hay datos perdidos,
¿sí? Muchos lo usan como con el término en inglés que es missing. Entonces, cuando tenemos datos perdidos quiere decir que cuando yo lo pasé no tenía la información clara, entonces no lo coloqué o era errónea, ¿sí? En este caso, todos los datos que se cargaron son válidos. Y porcentaje acumulado, a ver, es muy sencillo darse cuenta. 22,5 acumuló, fue lo que hicieron ustedes en la clase anterior, ¿sí? Acumuló el 15, entonces le dio 37,5, y a este 37,5 acumuló estos 62, que son los de edulcorantes, llega al 100. Pero bueno, no queremos confundirlos ahora, lo importante es que ustedes vean estas dos columnas primero y que sepan que válido es porque todos los datos que están en la matriz de datos están bien cargados. Una cosita, Silvia. Sí. Acá cuando hablamos de, tengan en cuenta la variable, ¿no? Porque acá estamos hablando del edulcorante, el tipo de edulcorante es una variable cualitativa. Entonces cuando nosotros, si bien los software por ahí sacan más información de la que necesitamos, cuando nosotros hablemos de qué información tenemos que mostrar en una tabla de variable cualitativa, solamente nos tenemos que quedar con esta parte. Solamente vamos a mostrar la frecuencia, N, también lo llamábamos, ¿se acuerdan? Que con Silvia vimos N y vimos también este simbolito, porcentaje. Yo también les dije que la primera la llamamos también frecuencia y la segunda la llamamos frecuencia relativa con esta simbología. Eso es lo que mostramos en una tabla de variable cualitativa. Porque este porcentaje acumulado tiene importancia, tendría importancia, si nuestra variable fuera cualitativa pero ordinal. Porque entonces yo iría diciendo que, por ejemplo, si estoy hablando de nivel educativo, a mí sí ahí me interesaría saber cuántos tienen hasta nivel secundario, o por lo menos un nivel secundario, o por lo menos tal cosa. Entonces ahí podría tener importancia. Pero quedémonos con el concepto de que para variables quali, solamente expresemos esta parte. En realidad nosotros no vamos a trabajar otra cosa después en las evaluaciones y en lo que vamos a tener. Entonces aprendamos también que si trabajamos con un software, la información que nos tira es una información de trabajo. Son tablas de trabajo para nosotros. Claro, esa es la... Sí, perdón, esa es la razón por la que las quise mostrar, porque esto hay que retrabajarlo y armar las tablas para informar, ¿sí? Que son las que estaban en azul recién. Sí. Perdón, Sergio. No, ahí está, pero dice que entendió. Sí, bien. Es decir, las tablas que se presentan son estas. Estas que están en azul, con subtítulo, la especificación de la variable. Bien, estas tablas que están acá en negro, que son las salidas, nos permiten armar esta que está acá abajo. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, creo que sí. Después hay una pregunta ahí de Nicole, pero me parece, de Catherine, perdón, pero debe estar confundiendo algún porcentaje ahí, porque dice que había leído 60 y había leído 100. Y en realidad el N que siempre aparece como total es 40, ¿no? En todos. Sí. En todas las tablas. En esa tabla dice que se confundió con el 60, en la azul. O en la negra, lo mismo. Pero el 60 indica un porcentaje. Sí, exacto. Por eso, fíjense que inclusive están puestos, lo voy a agrandar un poquito, el tipo de letra, acá está en cursiva, es decir, que este valor, estos valores que están acá, me están queriendo expresar, digamos, lo mismo, pero bajo otro formato, por decirlo de alguna manera muy, muy vulgar, ¿sí? Y ahí está preguntando Silvia por la tabla de arriba, la negra, sí. Porque ahí sí, al ser una variable cuantitativa, toma importancia el porcentaje acumulado, ¿está? Exacto, sí. Entonces ahí sí podemos hablar de porcentaje acumulado, y es válido poner lo que aparece aquí en la última columna, acá cuando aparece porcentaje acumulado, que aparecen los valores 60 y 100, ¿no? Sí, sí.
Pero no sé si ella no entendió de dónde salían estos valores. Me parece que puede andar por ahí. No sé si lo podés aclarar, Catherine. Si pudieras abrir el micrófono, estaría bárbaro. ¿Sí? Hola. Hola, Catherine. No, lo que yo no entendía porque no aparecía el 40, o sea, estaba 60 y 100 y no entendía de dónde era o qué hacía ahí el porcentaje acumulado, pero ya lo entendí. O sea, sería 60 más 40, el 100 que en total ahí aparece. Claro, vos estabas preguntándote por qué acá no había un 40, ¿sí? Me parece. Pero si es esa la duda. Ahí está. Vos tenías en el primer valor de tu variable, que es 4, esto lo vamos a ver después cuando hagamos tablas de intervalo, ¿está? Pero viene bien la pregunta. Cuando vos tenías tu primer porcentaje, que es este 60 que aparece acá, ¿está? Que es la frecuencia relativa, acá tenemos la frecuencia, este 60% te dice que para el primer valor de la variable, el más chiquito, porque fíjate que la variable está ordenada de menor a mayor, para el más chiquito hay 60%, hay 24 personas. Entonces, esto indica que cuando nosotros terminamos de analizar toda esta variable, tenemos hasta el 60%. Ahora, cuando nosotros ya miramos no solo 4, sino que acumulamos, es decir, que miramos esta otra categoría también de esta variable que es cuantitativa, este otro valor, decimos, bueno, si estoy mirando completo, estoy mirando los de 4 y los de 5. Entonces, en los de 5 tengo un 40%, ¿está? Y después le sumo este 60 y llego a tener el 100, que ese sería el porcentaje acumulado para el segundo valor de la variable. Lo que pregunta ahora Santiago, vamos a dejarlo para más adelante, porque ya le dijimos que no le demos importancia, porque se van a confundir, es cuál es la diferencia entre porcentaje y porcentaje válido. Hoy dijo Silvia que nosotros, esta es la información que tenemos en el software, que no es lo que queremos que ustedes vean, sino que está mostrada la salida, y de las salidas que hay, eligió Silvia cuáles son las que vamos a trabajar, cuáles son las que les vamos a mostrar. Así que paciencia con eso, Santiago, para más adelante. Claro, sí, lo importante es que sepan que si nosotros ahora, vamos a suponer, les damos una salida, lo único que ustedes tienen que mirar por el momento es las dos primeras columnas, más allá que el acumulado ya lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque estas dos primeras columnas, por supuesto con la variable, les va a permitir armar la tabla, en este caso una tabla que tiene características como una tabla de tipo cualitativa. Bien. Ahora voy a preguntar, si no hay otra consulta, ¿qué vamos a hacer con el peso? Tenemos que, a ver, lo voy a repetir para que no quede duda. Con el peso puedo hacer una tabla interválica, puedo hacer un histograma con su polígono de frecuencia, que era un gráfico de barras todas pegaditas, y puedo también hacer un gráfico de tallo hoja, por ahora. Hay otro más, pero hasta ahora hemos visto eso. Dejamos de lado circulares, barras separadas, pictogramas, ya no, ya estamos pensando en una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, ¿qué harían primero ustedes con esta información del peso de los niños? Ordenar los pesos de menor a mayor primero. Si los ordenás es porque estás por hacer algo. Sí, está bien lo que me contestaste. Formar los intervalos, dice Catherine. Bien, lo mismo Nicole. los vas a ordenar de menor a mayor para poder empezar a trabajar y armar los intervalos. Perfecto. Bien, ¿cómo armábamos los intervalos? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a repasar un poquito eso. Santiago es el que habló, ¿no? Sí. Porque por ahí le cambio. Bien, Santiago dijo ordenar de menor a mayor, por supuesto. Sí. Luego,
Vamos en el chat Pueden- también, chicos, vamos. Sí, pueden buscar la información. Identificar el menor valor, dice Santiago Schiavoni, otro Santiago, por eso dije el apellido. Sí, Y el mayor. perfecto. Yo, si te parece, Silvia, voy anotando lo que ellos dicen, aunque nos queda un minutito, no sé si vamos a llegar. Sí, Pero bueno, sí. están diciendo el menor valor, sí, el mayor valor, después agrega Santiago Trigo para calcular los números de intervalos. Para calcular los números de intervalo. Y después dice, selecciona el límite inferior y superior para calcular la amplitud general para el primer paso, me parece. bien. Bueno, Y para andan medios. sí, un poco perdidos, así que los vamos a llevar un poco más de la mano en este sentido. Hasta la identificación del menor valor y el mayor valor íbamos bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué identificábamos el menor valor y el mayor valor? Porque necesitábamos calcular lo que se denomina el recorrido o la amplitud total.